nuevo programa de Motorrueda aquí con René Villegas. Che, ¿qué tenés ahí? ¿Qué hay acá? Y hay unas gorritas, mirá, hicimos. Está bien, Están buenas. Muy bien, muy bien. Están a la moda. Sí, o sea, me parece que Alba va a querer una, me parece que Seba Alberi va a querer una, Vidal va a tener que aceitar a todo acá, me parece. Bueno, gorritas, para nuestros invitados. Hoy tenemos un gran invitado, una eminencia, en todo lo que tiene que ver con el automovilismo, el señor Tomás Harpe. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas noches. La verdad que muchísimas gracias por invitarme, a vos también. ¿Para qué te iba a acercar el micrófono así? René, y déjame empezar por esto. ¿Te gusta? No solamente me gusta y lo agradezco, sino que los que nos están viendo tendrían que tener la posibilidad de poder comprarlo. Sí, vamos a ver si tenemos. A ver, me parece. Le vamos a poner el link abajo. Una buena opción. Así es. Bueno, primero, gracias por venir. Gracias. De verdad, no quiero ser halago por halago. De verdad, sos una persona, un referente del automovilismo en nuestro país, un conocedor obviamente de lo que pasa afuera, coberturas realmente por todas partes del mundo, y bueno, queríamos tenerlo, ¿no? Sí, y además no solamente conocedor, es periodista y es piloto. Claro. También, fue piloto. Eso es lo y que todavía lo sigue siendo. Sí, ese es tu plus. Sí, digamos que empecé corriendo en auto cuando apenas se había cumplido los 18, o sea, era mayor de edad, y siempre me gustó, siempre lo hice, cada vez que pude. El 90% de las carreras que corrí me las banqué yo, algunas, las más caras, digamos, si querés, siempre conseguí algún amigo, auspiciante, lo que fuera. ¿Qué categorías eran? ¿Qué circuito? ¿Dónde ibas? Empecé en el turismo, empecé con los Fiat 600, como en aquella época. Sí. Pero pasé por el turismo nacional en la clase 2, corrí el club de pilotos con el Datsun, corrí turismo carretera. Llegué a correr 2 carreras en ruta, estoy muy feliz con eso. Corrí un par de carreras en la Copa de las Naciones, o sea, lo mío era más entusiasmo que otra cosa. ¿Entrabas en un fitito? Por supuesto. Fue muy alto, ¿viste? Sí. Fui a correr algunas carreras afuera que me invitaron a correr de alguna monomarca en Uruguay, corrí monomarcas acá, corrí carreras de autos clásicos en una categoría donde corrían Fiat 125 y Peugeot 504, la vieja... los viejos adversarios, claro, de la década del 70. Y bueno, yo siempre digo que correr me hizo feliz y no correr me hace poner triste, pero bueno, llega un momento donde tenés que decir, bueno, hasta acá llegué, ya claro, está. Ahora, si mañana se da la posibilidad, siempre me voy a querer subir. ¿Cuándo fue, por ejemplo, de todas las carreras que corriste, la que más riesgo sentiste? Por ejemplo, la carrera en ruta. A ver, te voy a decir algo que he dicho muchas veces. Yo en esa época tenía 30 y pico de años. Y yo me sentía inmortal. A mí no me puede pasar nada. Es imposible. Por suerte nunca me pasó. Pero lo veo hoy a la distancia y digo, bueno, sí, era complicado. Pero en aquel momento, cero. Yeah. Nunca se me pasó por la cabeza que me pudiera pasar algo. Sí. Si no, lo más probable es que no te subas. Pero claro, jamás se me ocurrió. ¿Y corriste hasta hace poquito? Sí, digamos que los últimos años yo me armé un 125, pero más por hacer el auto, por construirlo. Yo compré un 125 de calle y arranqué de un casco pelado y me armé un 125 que me costó más caro que un TC2000, pero... Claro. O sea, vos lo fuiste modificando. Yo hice todo, o sea, por supuesto, fui a los proveedores, sí, ¿no? Entonces hice... Pero toda idea tuya, bueno, hacele esto, sí. Y lo hice... Lo mejor que había en el mercado era apenas suficientemente bueno. Y después me construí también, que con ese hice, digamos, lo último que corrí realmente. Yo siempre dije que quería correr el Mundial de Rally. Y yo nunca había corrido en rally. Claro. Entonces, un día hablando con un amigo mío en Mendoza, el Coco Barberis, le digo, che, Coco, así, me dice, bueno, vamos a correr un año a San Luis. Le digo, me dice, porque si vas a correr en Buenos Aires, porque en el Mundial corres en la montaña. Me dice, lo más alto que tienen es un lomo de burro de 30 centímetros, así que vamos a correr a San Luis. Así que me fui un año completo a correr al Zonal de San Luis para aprender un poco. Es otra cosa. Nada que ver. Nunca aprendí. Pero ¿Te llegó a gustar pero no aprendiste o no te llegó a gustar? No, me encantó. Ah, te gustó. Pero yo siempre dije que yo en pista era relativamente competitivo. Ajá. En el rally iba a participar. Claro.
lo reconozco, nunca aprendí a hacer una hoja. ¿Cuál es la diferencia para vos principal? Nunca aprendí a hacer la hoja. Y aprender la hoja e interpretarla cuando vos, que sos mi navegante, me la cantás. Pero me la rebusqué. La cuestión es que fui un año a correr a San Luis para aprender, que aprendí mucho, y después dije, bueno, una vez quiero correr el Mundial de Rally, que fue en el 2014. Fue muy mal, con un auto alquilado, dije, no corro más hasta que no tenga mi propio auto, entonces al año siguiente compré un Clio, que lo terminé, que estaba armado 80%, compré un Clio, corrí creo que 2 veces con el Clio, y después hice la mayor locura. Me compré un Fiesta y arranqué como con el 125 desde el casco pelado y lo empecé a hacer todo. Y me costó más caro que 2 TC2000. Porque, por ejemplo, no hay límite cuando empezás a gastar en un auto de carrera. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, los amortiguadores. Yo dije, ¿qué es lo mejor que hay? Y lo mejor que hay lo fabrica M-Sport, que es el equipo oficial Ford en el Campeonato Mundial de Rally del WRC, en su planta donde hacen tracción simple. Bueno, ¿y dónde están? En tal lugar. Hola. Y me compré 4 amortiguadores al M-Sport, que si digo lo que me costaron. Claro, eran caros, ¿no? No, olvídate. Eso en Inglaterra directamente. En Polonia. Ellos tienen la parte de tracción simple en Polonia. Mira, no me quiero equivocar, pero creo que pagué $1.500 por rueda, una cosa por el estilo. O sea, Claro, sí. Sí. Cuando empezás a sumar, Pero Sí. además hay otra cosa, en la competición las cosas se rompen mucho más rápido, ¿no? no, pero esto, Aguantaba. no, podés correrte un Dakar que no se rompen. Mirá. O sea, era maravillosa la calidad. No, olvídate. Creo que el auto ya lo vendí, el auto debe estar corriendo hoy todavía con esos amortiguadores. Sí, no, fuera de broma. La cubierta sí, la cubierta era... Las cubiertas eran Pirelli, exclusivas para rally, o sea, porque cuando corres el Mundial la FIA te obliga a usar ese neumático. Y tenés que comprar ese, no podés venir con el tuyo, que por ahí es el mismo, pero lo compraste, no. Y bueno, me corrí un par de veces el Mundial de Rally, me traje un podio en uno de esos años, creo que fue en el 19, y lo pasé fenómeno. La verdad es que correr el Mundial de Rally... ¿Qué se siente salir primero? O por lo menos estar en el podio. Qué sé yo, después de tantos años, sí, me pongo contento, pero yo siempre digo, cuando vas a las carreras, las emociones y los sentimientos los tenés que dejar en tu casa. No tenés que ir al autódromo con emociones y sentimientos, al autódromo o en este caso al rally. Emociones y sentimientos afuera. Eso incluye cosas de las familias, Todo. cosas que uno piense, y Nada. los miedos también. Todo, sin emociones ni sentimientos. Porque es la manera en que mejor rendís. Sí, tenés que ser una máquina, digamos, ahí en ese fin de semana. No sé cómo explicarlo. Para Sí, la sí. gente que nunca corrió por ahí es difícil entenderlo, pero sin emociones ni sentimientos. O sea, es muy difícil. A Bueno, ver, yo creo que cuando llegas a un deportista de alto rendimiento, el problema de la concentración es clave, ¿no? Sí, pero insisto, sin emociones ni sentimientos. No, o sea, es difícil de entender. A ver, me ha pasado de que se me hace un nudo en la garganta cuando termino la carrera y sé que terminé bien. Entonces, partes de las emociones no quedaron en mi casa, o sea, vinieron escondidas en algún lugar. Pero en principio... Es como una pausa a todo eso hasta que termina la carrera. Exacto. Una vez que termina la carrera, bueno, relájate, pero, insisto, para mí y en la Fórmula 1 de hoy pasa eso. O sea, no puede haber ni emociones ni sentimientos y por eso los equipos y los pilotos actúan como actúan. Claro. Es decir, a ver, que a Liam Lawson lo bajen de su butaca después de la segunda carrera, el equipo no tiene emociones ni sentimientos, están yendo específicamente a lo que necesitan del piloto, que es rendimiento. Todo lo demás está todo muy bien, sos un pibe fantástico, Claro. te quiero mucho. No es personal el tema, ¿no? No. Y bueno, lo bajaron a la segunda carrera. Pero ¿tuviste en algún momento, como dijo René, en algún momento tuviste miedo o algo que te hizo Nunca. dudar? Nada. Nunca. Siempre pensé... Bueno, pero el piloto medio que tiene que ser así, medio como una suerte de... No, no te digo una persona que no tenga ningún tipo de miedo, un desprevenido, pero de alguna manera... No sé si era por inconsciencia. Claro. Claro. Cuando era joven probablemente que era por inconsciencia, pero nunca se me cruzó por la cabeza que pudiera tener un accidente. Y los tuve, no graves, pero los tuve. Pero nunca se me cruzó que me pudiera lastimar, olvídate. ¿Y tu límite cuál era? ¿La billetera, por ejemplo, cuando decías, La billetera. mirá todo lo que gasté?
No, nunca hice la cuenta de todo lo que gasté. Está bien. Porque aparte tuve la suerte, gracias a Dios, que siempre que gasté, ponele en el 125 que te dije me costó como un TC2000, lo corrí un año el auto y apareció un novio que me lo quería comprar a toda costa. Y se lo vendí en la misma guita que gasté para fabricar, para construirlo. Saliste hecho, digamos. Claro. No, salí ganando porque corrí un año. Ah, claro. Claro. Un año de felicidad y después recuperaste la plata. Y después, varios años después, como 4 o 5, me agarró la nostalgia y dije, a ver dónde está ese auto, y lo fui a buscar, lo encontré, lo volví a comprar, lo volví a poner alegre, digamos, y bueno, lo usé un par de años más y después lo volví a vender. Y con el Fiesta me pasó casi igual, no tan igual, pero muy parecido. Pero llegó un momento donde no podés seguir gastando alegremente. O sea, está todo muy lindo, pero yo no soy millonario ni nunca lo fui. Y si vos tuvieras que recomendar un auto para empezar a hacer algún tipo de categorías, ¿qué auto recomendarías y qué le harías en todo caso? Mirá, los chicos hoy empiezan todos por el karting. El karting es como la escuelita primaria. Yo sostengo que los chicos tienen que empezar por algo básico, bajo, poca potencia. Yo siempre sostuve que manejar poca potencia es más difícil que manejar mucha potencia. A mí por lo menos me pasó. Las categorías zonales son una buena manera de entrar. Hay otras alternativas. El auto de fórmula, depende hacia dónde vayas. O sea, yo nunca pretendí ni ser profesional, ni ser piloto de Fórmula 1. Yo quería correr porque a mí me gustaba. Como mido 1,95, en un fórmula no entraba, pero Claro. la única vez que manejé un fórmula fue bastante incómodo, y en una prueba así de amigos. Entonces, depende hacia dónde apuntes, qué es lo que querés hacer. ¿Qué fórmula era? Un amigo mío es un enamorado de los Fórmula 3, de la sudamericana fundamentalmente, y tiene 2 autos, a ver, los debe usar una vez cada 2 años, por decirte algo. Y él siempre me insistía, tenés que probar el Fórmula. Entonces, un día que él fue a girar, me dijo, vení, sumate. Y claro, me subí y no entraba por ningún lado dentro del auto. Entonces, empezamos por sacarle la butaca. Entonces me sentaba en el piso, pero los tornillos de los cinturones de seguridad acá atrás me pegaban en el omóplato, no sé cómo me dolía. Y después mi pie no entraba para poder manejar los pedales, así que manejé en medias. Y bueno, y así me di un par de vueltas en el 9. En la parte rápida iba relativamente bien porque no me dolían los tornillos que me pegaban en la espalda porque no estaba en la tema de las butaca. curvas, ¿no? Pero en la parte de los mixtos del circuito 9 de Buenos Aires me dolía mucho, entonces ahí andaba realmente tranquila. Habré dado, no sé, por decir algo, 20 vueltas. Una experiencia inolvidable. Bueno, pero por lo menos 20 vueltas son 20 vueltas, Sí, ¿no? Sí. Sacaste el gusto, por lo menos. Sí, pero aparte con cuidado, porque es un auto que si lo rompes, es un auto de fibra de carbono, Claro, es claro. un auto que si lo rompes, primero que es muy caro de recuperar. ¿Y a cuánto podías llegar a levantar ahí? No tengo la menor No. idea. Lo único que sé que le dije a mi amigo Leo, le digo, en un momento paro y le digo a mi amigo Leo, si me doy 5 o 8 vueltas más, el curbón lo hago a fondo. Y a las 3 vueltas me paró. Para que no te tientes. Para que te vio venir. Para que no te Te vio venir. tientes. ¿Cuál es el mejor circuito de Argentina para vos? Donde más me gusta manejar es en el Autódromo de Buenos Aires, tanto en el circuito 9 como en el 12 o en el 15. En el resto del país, los más nuevos de todos no los conozco, pero he corrido en Termas, que me parece un autódromo espectacular. ¿Tiene categoría ya internacional para vos? Internacional, digo, como para llegar a traer algunas Sí, categorías. Sí, altas. pero por ejemplo no podrías traer la Fórmula 1, porque la Fórmula 1, más allá de lo que es específicamente el circuito, te exige un montón de cosas alrededor, como por ejemplo 5.000 camas en hoteles de 5 estrellas, servicios sanitarios específicos. Sí, como si fuera un hospital cerca o algo así, ¿no? Sí, no, pero Claro. recontra super alta complejidad. Un aeropuerto a menos de tanto, aeropuerto internacional donde puedan aterrizar los aviones que traen todas las cosas. O sea, es muy complejo poder ir a correr a un circuito que está, más allá de su calidad como circuito propiamente dicho, tiene un montón de limitantes alrededor. Y bueno, el nuevo circuito de Toay me parece espectacular. Pero si vos querés traer categorías internacionales, yo creo que hoy por hoy el único que estaría
sería posible hacerlo invirtiendo una buena cantidad de dinero, es El de el Buenos Autódromo Aires. de Buenos ¿Y Aires. qué es lo que tiene mal para vos? Más allá de la infraestructura, el circuito en sí, ¿qué es lo que tiene mal o para mejorar? ¿De Buenos Aires? Sí. Hay que hacer mucho. O sea, el reasfaltado creo que en el 90% o 95% del circuito está hecho con la norma FIA, porque el asfalto que se usa para asfaltar un circuito es en su composición química distinto al asfalto que usan para asfaltar la Panamericana o la Avenida del Libertador. Claro. Está hecho específicamente para los autos de carrera y con eso lo han hecho. Es una inversión importante. ¿Esa es la que hizo Larreta hace unos años? ¿Fue esa? Sí, en realidad no sé si lo hizo Larreta, pero sí es lo que se hizo acá hace 2-3 años. Sí, si, sí. si mal no tengo entendido, es AUSA quien maneja y pagó eso. Pero no te lo podría asegurar. Y después, bueno, para hacer Fórmula 1 tiene detalles el autódromo, como que se inunda acá, la parte de edilicia es muy antigua, habría que sacarla Los toda. boxes, la tribuna. Todo. La tribuna, bueno, aparte, un evento de estos es muy caro. Supongamos que tenés todo, Sí. a partir de ahí es muy caro. Y para tener todo ya gastaste una fortuna. ¿El tema de acceso te parece que es cómodo para acceder al autódromo? Bueno, ¿O sigue- a eso iba. Los accesos habría que cambiarlos y ampliarlos. ¿Por qué? Porque como el evento es muy caro de hacer, vos tenés que poner tribunas en todos lados, porque tenés que aprovechar el máximo Claro, posible. lo tenés que vender también. Ponele. Supongamos que corriera Franco Colapinto acá dentro de 4 años y vas a hacer el autódromo. ¿Cuánta gente te diría que vas a meter? Un montón. ¿Un 100 por lo menos? ¿O más? Más. Con 100.000 no pagás nada. Eh, O sea, 100.000 el día de la carrera, ¿sí? O sea, 100.000 el día de la carrera sería 250.000 el fin de semana. Tenés que meter no menos de 400.000 el fin de semana. Y el día de la carrera tenés que tener 200.000 adentro. Entonces, ¿cómo lo lográs? Y bueno, haciendo tribunas tubulares todo alrededor del lago, donde si corren en el 12 o en el 15. Pero entonces también tenés que hacer accesos en el fondo, porque no puedes... Claro, si no estaría cruzando la pista, ¿no? No, bueno, Claro. es muy, muy complicado porque aparte es mucha cantidad de gente que hay que poder manejarla. Eso implica accesos en otro lado, baños en todos lados, seguridad en todos lados, porque hay que manejar 200.000 personas. No es Claro. simplemente, Sí, sí. bueno, vengan. Sí. Mucha organización. Los alambrados alrededor. Ustedes fíjense cuando vean una carrera, por ejemplo, ahora el próximo fin de semana la carrera en Canadá, fíjense la altura de los alambrados, donde está la gente. Es la altura, son las lingas de seguridad de acero que hacen que esos alambrados no se caigan si algún auto o algún resto de auto les llega a pegar. O sea, es muy complejo, muy complicado y tiene una interminable cantidad de ítems la organización de una carrera a ese nivel. Hablando de la seguridad, ¿ha realmente mejorado mucho la seguridad al punto tal de que prácticamente ya no hay más muertes o no hay accidentes muy graves con heridos graves? Sí, ha mejorado la seguridad en los autos, propiamente dichos, pero también en lo que está alrededor de los circuitos. Hoy no te habilitan un circuito que no sea... A ver, no existe la seguridad 100%, pero que tenga un altísimo nivel de seguridad, hoy no te lo habilita la FIA directamente, olvídate. Pero, insisto, miren la altura de los alambrados. Bueno, imagínate eso en un circuito de... El 15 debe tener 6 kilómetros y medio, 7, un poquito menos de 7. Y bueno, por dentro y por fuera. Aparte tenés que proteger el lago. Claro. Porque no van a No hacer se que puede, se te caiga no. uno al agua. Sí, sí. ¿No? No sería la primera vez. No me refiero en Buenos Aires, sino en general. Entonces, el tema de seguridad. Ahora, con respecto a los autos también. Hoy tienen un nivel de seguridad que es... hasta me llama la atención, porque se pegan unos golpes Sí, sí, importantes. pegan fuerte. ¿Y cuál de todos los elementos de seguridad modernos te parece el más efectivo? o el Es más una novedoso? sumatoria de todos. O sea, no es solamente... Es como cuando tenés frío. No tenés frío solamente... no estás bien abrigado solamente porque te pusiste la camiseta. Te pusiste la camiseta, te pusiste el pullover, una campera arriba. Bueno, y acá es los materiales que se usan, cómo deforman los autos, cómo absorben la energía los autos en cuanto a cómo es el golpe, depende de en qué ángulo sea el golpe, el hecho de que las suspensiones no se desprendan más porque están atadas con unos cabos de acero a distintas partes del chasis para que las gomas no salgan volando, las butacas, el Hans, el casco, El halo
El halo también. Eso no fue también... Por supuesto, por supuesto. El tema... no sería la primera vez que salva una vida, porque, a ver, ya hemos visto como Verstappen le pasó por arriba a Hamilton en la chicana de Monza. Y varios casos más de tipos que han terminado, yo le digo de techo, pero digamos, cabeza para abajo. Con lo cual el halo también, o sea, insisto, es una sumatoria. Y el tema del combustible también, que ha cambiado rotundamente a lo que era muchos años, ¿no? Esto del repostar de esa manera que era peligrosa, bueno, ¿no? Sí, pero el repostaje no creo que sea un elemento de inseguridad importante. Lo que sí es un elemento de seguridad importante, y que fue otra de las cosas que tuve que comprar en su momento para el Fiesta, son los tanques de combustible. Los tanques de combustible, primero, ¿dónde están puestos? Porque antes, en la época que corría Fangio, el tanque de combustible estaba acá al lado del pibe, era de aluminio, y donde llegaba a apoyarse una mosca un poco fuerte, se prendía fuego. Claro. Hoy, o sea, no existe que un auto se prenda fuego. Los tanques de combustible son, lo voy a decir para que la gente lo comprenda, no es 100% así, son de goma, y son deformables, y no se pinchan, y están adentro de una estructura de metal. Yo me acuerdo, con lo que te decía recién para el Fiesta, la FIA exigió, si vos corres por el Mundial de Rally, la FIA te exige cosas adicionales a lo que te exige para correr por el Nacional. Y una de esas era el tanque de nafta, que me acuerdo que hubo que traerlo a los Estados Unidos, el tanque de nafta solo costó $1.000. Claro. Y a su vez eso se vence, ¿no? Tiene un vencimiento, exacto, y la FIA aparte se fija y te lo hace desarmar porque quiere ver dónde dice el vencimiento, y te pone un sticker con un holograma para certificar de que lo revisó y de que es correcto. Me hiciste acordar a la caja secuencial. ¿Fue un cambio generacional cuando tuviste que pasarte? ¿Te pasaste en un momento a la caja secuencial? ¿Cómo fue ese? No me gustó. ¿Cómo fue ese proceso? No, me salió automático, o sea, no. En el primer auto que manejé una caja secuencial tenía hasta un visor. Un visor que me decían qué cambio venía, pero la primera vuelta que diste ya está. Claro. Ahora, yo entiendo que en categorías de baja potencia, y baja potencia me refiero a menos de 200 caballos, 250 si querés, no deberían usar la caja secuencial, sino que la caja en H, porque eso a los chicos los obliga a aprender a frenar. Y lo más difícil en el automovilismo es saber frenar, porque acelerar en la recta somos todos machos. Es verdad. Sí, obvio. Pero cuando venís a 2.30 o 2.40 y tenés que frenar, es muy distinto si yo freno a los 80 metros y vos frenaste a los 100. Y el que sabe frenar puede frenar en los 80 metros, y el que no sabe frenar va a frenar en los 100. Ahora, al poner la caja secuencial, donde solamente tenés que pararte arriba del freno y empezar a bajar una palanca, todos frenan en los 80. Entonces, los que son y fueron hábiles con las manos y los pies, perdieron una ventaja que tenían. Claro. O sea, en pareja para abajo, digamos. La caja secuencial en pareja para abajo. A ver, en autos de gran potencia y de mucha velocidad lo necesitas por una cuestión de tiempo. Pero en autos de baja potencia, y insisto, baja potencia me refiero de 200 caballos para abajo, más o menos. Para mí tendría que ser obligatoria la caja en H, para que aprendan a frenar, para que aprendan a hacer de punta y taco, para que aprendan a oír. Claro, saber cuándo hacerlo, ¿no? Aprendan a oír. Vos hablaste del rally, que tenías un copiloto. ¿Vos llegaste a correr en pista con copiloto? Sí, claro, yo debuté en el turismo de carretera, no voy a decir el año, pero ya había televisión color. Pero sí, tenía mi acompañante. Es más, es un gran amigo mío hoy, Marcos Laborda, es un chasista de los más conocidos acá en Argentina. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función de un copiloto? Mira, ¿te puedo contar una pequeña anécdota? Sí. Muchos años después de que yo corrí turismo en carretera, un día al presidente de la CTC de aquel momento se le ocurrió hacer una carrera que se iba a llamar la Carrera de las Glorias. Y tenía una cierta cantidad de requisitos para poder correr ahí. Tenías que ser mayor de 50 años, tener más de 5 años de inactividad y algunas cositas más. Y yo cumplía casi todo. La cuestión es que no me habilitaban para correr porque me faltaba creo que medio año para cumplir los 5 años de inactividad. Hasta que finalmente me llamaron y me dijeron, che, ¿por qué no corres? Y por tal razón. Vení el martes a la CTC que vemos cómo lo podemos pilotear. Y me autorizaron a correr. A los 3 días, yo no me olvido nunca, estaba en
donde yo iba a hacer mi programa de televisión y estaba a punto de entrar a editar, estaba esperando al editor en un bar de enfrente, suena mi teléfono, hola fulán, hola Tomás, sí, mira, yo soy, voy a decir nombres, yo soy Gustavo Penín, queremos invitarte a correr con nosotros la Carrera de las Glorias con el auto de Ponce de León. Yo tenía una invitación, el día de la Carrera de las Glorias, yo tenía una invitación de Volkswagen para ir al Salón de París, el mismo día que se corría la carrera, o sea, era o correr la carrera o ir al salón. Era una linda, Claro. una linda, No sabía qué elegir. un lindo dilema, ¿no? En 3 décimas de segundo decidí que iba a correr la carrera. Y le dije, sí, cómo no. Bueno, la cuestión es que fuimos al autódromo a probar. La carrera iba a ser en septiembre y había un día de pruebas comunitarias en agosto. No me acuerdo qué día, pero un mes antes. Claro, yo dije, yo hacía muchos años que no corría. Me voy a subir al auto de Ponce de León. Este tipo tiene un número de una cifra en la puerta, o sea, aparte del campeón de TC2000, es un monstruo, Gaby. Sí. Bueno, fuimos al autódromo, primera tanda, salgo con él. Cuando llegamos al Saloto, el Saloto es el curvón del fondo del autódromo que da vuelta al lago. Yo dije, estábamos llegando al Saloto, yo venía de acompañante de él. Sí. Era la primera tanda, salían los titulares. Estábamos llegando al Saloto y dije, chao, me maté. Y bajó un cambio y dobló. Bueno, el resto del circuito yo lo tenía relativamente claro. Me impresionó en ese momento la diferencia de velocidad. Listo. Segunda tanda, al rato, o sea, termina la primera tanda, habíamos hecho un tiempo bárbaro, pasó un tiempo, segunda tanda, yo me subo y empiezo a hablar con el dueño del auto para preguntarle temperaturas y cosas, por ejemplo, la temperatura de agua estaba marcada en Fahrenheit, entonces yo no sabía a cuánto tenía que tener cuidado, claro. O sea, con estaba un reloj más arriba, pero no sabías cuánto. Con un reloj en Celsius yo claro. sé, pero ahí no. Entonces yo le preguntaba distintas cosas, a cuánto cambio, en fin, cosas que tenés que preguntar antes de subirte a un auto de carrera. Y se empieza a subir el acompañante. Y para mí la verdad es que el acompañante en el turismo de carretera, en el rally no, pero en el turismo de carretera el acompañante siempre fue, bueno, uno que viene ahí y aporta el presupuesto. Claro. O que es el alcahuete del dueño del auto. Y sí, porque ponele, cuando yo debuté, si es rompe paga la cosa. Si el motor lo rompo yo, porque en un rebaje venía en cuarta y le puse primera y explotó, si se rompió porque se rompió, bueno, es otra cosa. Bueno, la cuestión es que se sube el acompañante, yo seguía hablando con Gustavo y en un momento miro así, veo un buzo de YPF, era Gabriel Ponce de León, que se había subido y le digo, flaco, ¿qué haces acá? Bajate del auto, hermano. Si te lo rompo ya te vas a enterar. Pero vos sos una de las figuras del automovilismo nacional y lo que menos quiero es salir en primera página de los diarios diciendo que te mataste al lado mío. Se entraba a matar de risa. Me dice, no, vos andá tranquilo. Yo voy a venir con el reloj, un cronómetro, yo te voy a ir marcando así o así. Me dio un par de consejos y salimos con Gaby. Metimos el cuarto tiempo, o sea, anduvimos bien. Pero el acompañante en realidad no era más que para darle referencias al piloto y la verdad es que fue uno de los momentos más felices dentro del automovilismo deportivo, fue ese, porque después la carrera finalmente no se hizo y me fui a París con Volkswagen. Pudiste hacer todo casi. Sí. Pero bueno, insisto, el acompañante y aparte lo bajaron por una cuestión de seguridad. En el rally es distinto, porque en el rally el acompañante te viene diciendo qué es lo que viene, claro. Y a partir de que te dice qué es lo que viene, vos sabés cómo lo tenés que tomar, cómo lo tenés que hacer, algo que yo nunca aprendí. ¿Tenías confianza en el acompañante que tenías? Sí, porque, a ver, una vez fui con uno que era profesional, era demasiado para mí. Entonces dije, a partir de acá, ¿a qué vengo acá? ¿A pasarlo bien? Sí, listo. Me voy con René, que es mi amigo. En realidad lo llamé a mi amigo Pablo Bonino de San Luis y le dije, Pablito, así, ¿venís? Pero por supuesto. Le digo, bueno, tenés que colaborar un poco con gastos menores. Sí, vamos. Y fui 3 años creo, con Pablo Bonino, que no era un acompañante navegante profesional, pero que se la rebuscaba bastante bien, de vez en cuando se perdía, cosa que complicado, te digo. Viste que ¿te acordás esa carrera donde le dice, ¿no?, que están corriendo, choca y le dice, ¿cómo a fondo? No era a fondo, ¿no? Sí. No, pero a ver, nos ha pasado en un lugar que se llama Los Gigantes, en Córdoba, que Pablo en un momento me dice, vení solo, me perdí.
Y yo siempre cuando hacíamos la hoja le decía al navegante, o en este caso a Pablo, le decía, buscate referencias, un transformador arriba de un poste, la escuela, Claro. no una vaca porque el pasado mañana no va a estar, pero... Claro. Y cos- anotarla en el... Claro, pero marcártelo para que si te perdiste, sabéis, dentro de 2 kilómetros viene la escuela. Claro. Entonces Claro. ahí me puedo reenganchar y le sigo cantando la hoja. Entonces, bueno, pasaban esas cosas, pero a ver, ¿a qué fuimos? Para divertirse. Insisto, yo no soy un piloto profesional. Yo fui a correr porque a mí me gustaba. Y yo me bajaba feliz del auto, independientemente del puesto, ponía que salir a octavo. Si yo me bajaba del auto contento de cómo manejé, listo, yo estaba hecho. Nunca fui un desesperado por ganar. Si ganaba, mejor. O si me subía al podio, mejor, por supuesto, porque te alimenta a vos mismo y es más fácil salir a pedirle a los amigos que te acompañen con una moneda, pero nunca fue mi... Tu objetivo. No, mi objetivo sí, pero no me volví loco porque no fuera así. Y ahora, por ejemplo, en la actualidad, ¿vos notás que los pilotos tienen, por ejemplo, tu pasión o no? Sí, nunca sé cuánto les cuesta. O sea, porque también tiene que ver con los sacrificios que vos haces y lo que dejás de lado. Y muchas veces, muchos años después, te arrepentís de los sacrificios que haces y lo que dejaste de lado. Pero sí, yo lo veo, aparte son todos chicos jóvenes que manejan espectacular. Yo veo las carreras y la verdad es que los que están en el turismo nacional, en el turismo pista, en todos esos autos, manejan espectacular. Y insisto lo que dije hace un rato, para mí manejar poca potencia es más difícil que manejar mucha potencia. ¿No hay muchas categorías ahora? Hay. ¿Y eso te parece bueno o malo? No me parece bueno. O sea, me parece que hay categorías que podrían no estar, pero es una de las razones por las cuales nunca me metí con el automovilismo nacional, porque en definitiva yo formé parte de, y la mayoría de los que ya no corren son amigos míos porque compartí la pista con ellos, los chicos jóvenes, entonces yo trato de mantenerme afuera. Creo que como no soy dirigente no me corresponde criticar. ¿Y se puede ser amigo de un piloto que después en la pista lo vas a enfrentar? En el asado el viernes a la noche sí. El domingo no hay sentimientos ni emociones. ¿Viste Claro, lo que hasta te el dije? viernes. No hay sentimientos no los debe haber. Y si ganás, seguís siendo amigo, y si perdés, sigue siendo... Si gano, le pago el asado el martes de la semana siguiente, y si me gana, voy al asado que él hace el martes de la semana siguiente. Pero cuando me puse el casco, te quiero mucho, pero hasta acá llegó mi amor. Es que a ver, yo no soy un extraterrestre. En Fórmula 1, de Fórmula 1 para abajo, la categoría más chica y más zonal que te imagines, es así. Y si uno se confunde y dice y piensa que está corriendo contra un amigo, perdió. Seguro que perdió, porque el otro no va a pensar así. Hay una entrevista muy famosa de Traverso donde le dice, si vos vas compitiendo, y dice, no, pasá, dice, ¿dónde la viste esa, no? El amiguismo ahí con el compañero de equipo. No. Y sí, Que por más que sea compañero incluso de escudería o de... sí, bueno, pero ahí cada uno se banca lo suyo, porque acá no existe eso de que a mí me contrata la escudería, paga todo, entonces vos y yo estamos bajo un contrato donde el jefe de equipo nos pone ciertas líneas de conducta que debemos observar, por el bien del equipo, por el bien de la categoría, por el bien de todos. Entonces por ahí te dicen por la radio, hoy gana René. No, gana René. Listo, gana René. Y no hay tu tía. Después nos podemos pelear después de la carrera. Pero sí. Uno recuerda lo que tenemos más años, ¿no? Lo que fue con Reutemann, ¿no? Sí, bueno, hay mucho folclore ahí también, pero que no fue del todo Justo. transparente. Justo o injusto es subjetivo, pero lo otro se podía probar. Y yo creo que no fueron transparentes, pero ya está. El Lore no se volvió loco porque no fue campeón. ¿Le hubiera gustado? Por supuesto. Yo creo que se lo merecía, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que merecerlo hay que lograrlo. Y sí. Sin sentimientos ni emociones. Se Bueno, ve que no. Me hiciste acordar... Y los ingleses son especialistas en No eso. tiene que ver, pero tiene que ver porque en la misma época. Vilas nunca fue número 1
digamos, en lo formal. Sin embargo, él llegó a hacerlo, creo que una semana o algo así, y hay todo un debate que hay gente que está tratando de que en algún momento se lo den, porque él como que fue una semana por punto, fue el número 1 del mundo, ¿no? Y a veces eso es como esa cosita que vos querés tener alguna vez en tu vida. La gente que te reconoce como número 1 del mundo es más importante que lo que pueda figurar en un cuaderno o en un libro. Y al Lole todos lo reconocieron como como un número 1. En su época, el Lole, digamos desde el 70 al 80, que fue una década que estuvo el Lole afuera, el Lole fue protagonista en todas las carreras que corrió, en todos los equipos que corrió, tuvo mal timing al momento de cambiar, si querés llamarlo, porque ponele, se va de Ferrari para ir a Lotus, que era el equipo ganador, a Lotus le cambian el reglamento, el Lotus deja de ser el auto que les pasaba a todos por arriba, y al año siguiente el que lo reemplazó a él gana el campeonato. Se enoja por lo que pasó con Williams y Alan Jones y demás, decide correr una carrera más en el 82 y en Brasil se baja, lo reemplaza Keke Rosberg, gana una carrera en el año y sale campeón. Entonces, pero... Y hablando de eso, si tuvieras que hacer un ranking, un podio de los 5 o 10 pilotos... ¿Por qué me ponen en esta posición? Porque somos malos. Argentinos. Uno puede suponer algo obvio, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión según... ¿Argentinos que en Fórmula 1? Pilotos argentinos de la historia. Bueno, Fangio claramente es el 1. Eso no, por más que sea una novedad, está bien. No admite ningún tipo de discusión. El Lole Reutemann. Y después los nombres que voy a nombrar, por ahí algunos me dicen, yo no lo conozco. Bueno, el Fangio, el Lole Reutemann, el Popi Larrauri, me parece un monstruo. Pechito López. Y hay uno que siempre me gustó, lamentablemente falleció por una enfermedad. Alguien que siempre me pareció un súper recontra, ultra piloto fue el doctor Carlos Loaces. No llegó a correr en ninguna categoría internacional. Yo lo vi correr acá en categorías nacionales y siempre me pareció un pilotazo espectacular. Lo pongo en esos 5 por el recuerdo a él, que lamentablemente, insisto, falleció. Pero los primeros 4 son el Lole, Fangio, el Lole, el Popi Larrauri, Pechito, Carlitos Loaces, y si vamos a poner 5 que hayan corrido internacional, y tengo que empezar a buscar un poco en el disco rígido, pero sí. Yo te digo un Traverso, si yo te digo, no sé, un Froilán. Froilán fue subcampeón del mundo de Fórmula 1, ¿para qué? No es un dato menor. Sí, pero no lo pusiste. Bueno, porque se me pasó, y ganó las 24 horas de Le Mans. Así que ahí tenés los 5. Fangio, el Lole Reutemann, Popi Larrauri, Pechito López y Froilán. Entonces no me meto en el despelote del automovilismo nacional. Bueno, ¿en qué momento llega? Ahora vamos a ir a Colapinto, vamos a hablar de eso. Pero ¿en qué momento llega el periodismo a tu vida? Yo siempre dije que cuando uno hace un trabajo, o por lo menos en mi caso, yo tengo que estar enamorado de lo que hago. Si no, no lo hago. Y yo había trabajado en turismo muchísimos años en una compañía aérea y tenía una agencia de viajes. Y siempre le decía a mi socia esto que les estoy diciendo a ustedes, hasta que llegó un día que le dije, Susi, se me terminó el amor. Necesito hacer otra cosa porque se me terminó el amor. Yo siempre decía que a mí me pagaban por levantarme temprano a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero no por el trabajo que yo hacía. ¿Me explico? Sí. Y bueno, ahí apareció, yo quería hacer otra cosa, yo había ya empezado a averiguar por el DTM y demás, hasta que un día aparece un amigo mío, Ricardo Dócimo, y me dice, che, flaco, tenemos que hacer un audio nos pidió Eccleston, porque ellos tenían Fórmula 1 en esa época, creo, con Marlboro. Tenemos que hacer un audio de la Supercopa Porsche, ¿te la bancás? Le digo, sí, aparte la tengo re clara con la Copa Porsche. Bueno, dale. Fuimos, hicimos el audio y dije, me parece que por acá viene la cosa. Entonces empecé, Power Sport era el nombre del programa, que iba a ser un programa que iba a ser mi amigo Ricardo, con el auspicio de la tabacalera, que iba a ser de deportes extremos. Y finalmente ese programa no se hizo, entonces el nombre quedó ahí. Y Ricardo me ofreció hacerlo, y le dije, bueno, si somos socios 50 y 50, vamos y vamos, dale. Porque yo no sé ni dónde queda el canal. Claro. Y bueno, y así arrancamos,
¿Por dónde arrancó? ¿Por América Sport? ¿Por dónde fue? América Sport, América sí, Sport. sí. Año creo que 96. Claro, el auge de los programas de ese estilo, Auto al Día, después con Claro, pero yo en esa época todavía no hacía industria automotriz. producto. Yo había empezado con las categorías internacionales de automovilismo. E insisto, no había internet, o sea que nadie las conocía. Claro, claro. Y vos traías eso y era como... Pero yo me comunicaba con los alemanes a través de teléfono y fax. ¿Y de dónde traías los videos? ¿Cómo los conseguías? Me los mandaban por FedEx. Mirá. Me lo mandaban por FedEx. Al principio. Después había una... O sea, te mandaban un link y te lo bajabas directamente del servidor de ellos en la más alta calidad que exista. Pero al principio me lo mandaban por FedEx. O sea, era un cassette que a usted llegaba. Es más, debo haber tirado, no quiero decir cuántos, pero una locura de muchos. Hace un par de años los tiré a la basura. Me quedé nada más con lo más específico. Porque aparte cambió de 4.3 a 16.9, Sí, entonces claro, muchas claro. cosas no las puedo Claro. usar. ¿Y qué categorías? DTM, uno te recuerda por DTM, pero... Traje el DTM, traje el Superturismo Alemán, traje el BTCC, que eso, los derechos de eso los pagó mi amigo Pablo Siaglia de Pronto Rótulo. Después me enamoré del V8 australiano, que yo lo vendía, entre comillas, vendía acá como el TC australiano, porque corría el Ford Falcon Claro. australiano, contra un Holden, que era una marca de General Motors. Entonces yo decía el Chevrolet contra el Ford. La rivalidad. No, y Claro. aparte unas carreras espectaculares. Bueno, se lo compré a la televisión australiana. Que en el Y momento- vos tenías que irte a Europa porque, más allá de Argentina, América no tiene... Bueno, Estados Unidos siempre tuvo su indie, ¿no? Pero digo, en general América no tiene una cultura fuerte de lo que es Con sacar, eso ¿no? fue un exitazo. Todo lo que hice, especialmente el DTM, que es más, yo recibo comentarios hoy todavía y hace varios años que no Que lo te hago. vinculan, interrelacionan con Única, eso. o sea, el señor Porque, DTM. claro, vos fuiste el que lo trajiste o el que lo popularizaste acá, tal vez. Sí, y bueno, después hubo otras productoras que también lo compraron, que bueno, claramente yo con la billetera no podía competir, pero modestia aparte, no lo voy a decir esto, no debería decirlo esto. Decilo. Yo siempre decía que no me importa quién lo compre, nadie lo va a hacer como lo hago yo. Y bueno, sí, porque tenés un estilo, además fuiste el pionero. Y nadie habla alemán como lo hablo yo, y nadie habla inglés como lo hablo yo, y Aparte- pronuncia las cosas como las pronuncio yo. A ver, después tendré un montón de defectos, pero yo, y de hecho, bueno, con el DTM por lo menos pasó así, con el BTCC pasó así, y eso lo hice durante... Mira, casualmente tengo anotado acá porque empecé a anotar otra vez los números de los programas que llevo haciendo, porque empecé ahora de nuevo. Sí, sí, nos contaste. Había llegado con el Power Sport que dejé más o menos en el 2020, Con la 2021. pandemia más o menos por Sí, ahí. yo siempre le decía a mi editor, cuando lleguemos a los 1000 programas, planto bandera. Fueron 1408. Que pasaste un poco más. Ahora, bueno, mientras tanto arranqué de nuevo, voy por 1417, pero Bueno, te da placer hacerlo, evidentemente. sí, me da mucho placer hacerlo. Yo pensé que me había olvidado de cómo se hace porque yo edito, lo mío lo edito yo. Y cuando abrí el programa de edición dije, ¿y ahora? ¿Cómo era esto? Y vos no podés creer lo fácil que caen las fichas otra vez en su lugar para que todo empiece a funcionar. Porque tengo que pensar un poco o hago una prueba y error, pero en general funciona. Y sí, lo hago porque me gusta, porque estar todo el día sin hacer nada tampoco no es bueno para uno. No, pero me parece que la clave, y ahí está digamos, en lo que te destacás, tu punto positivo, ¿no? Es que tanta experiencia de los dos lados del mostrador, ¿no? Estando dentro de un auto y presentando, te da una mirada sobre lo que ocurre ahora, me parece que mucho más integral. Mira, yo siempre dije, yo no soy periodista, yo me autodefino como entretenedor. Aparte por mi respeto hacia los que son efectivamente periodistas, ¿no? Pero yo siempre dije que yo puedo hacer lo que hago porque no tengo que pensar cuando hablo. Yo no podría hacer golf, fútbol, básquet, rugby, natación, lo que se te ocurra, porque sí tendría que pensar cuando hablo. En el caso del automovilismo,
no tengo que pensar cuando hablo porque tengo el conocimiento incorporado de 40 años de andar dando vueltas. Claro. O sea, Sí, te sale solo, digamos. Es natural. o sea, vos me decís a mí, sí, porque el auto iba de trompa, entonces yo ya sé de qué me estás hablando y se lo puedo explicar al lego que está del otro lado. De hecho, estoy armando un video ahora explicándole a la nueva hinchada de Franco Colapinto términos que ellos escuchan ahora en las transmisiones o con los que se tienen que familiarizar para entender un poquito mejor qué es lo que está pasando y por qué pasa. Bueno, pero yo creo que también, y me incluyo en ese pelotón de los que volvimos a ver un poquito o estar atento a la Fórmula 1, yo siempre lo digo, ya lo dije varias veces, yo dejé de ver la Fórmula 1 cuando se murió Senna, ¿no? No sé si le pasó a mucha gente, escuché que mucha gente hizo lo mismo, como que puede fue el ser. último gran ídolo, ¿no? Y claro, te perdiste en el medio un montón de elementos de seguridad. No, te perdiste. Mira, son dos términos que estoy usando en ese video que estoy armando ahora que se llaman analogía y digital. La Fórmula 1 analógica Sí. es la que corría Senna. La Fórmula 1 digital es la que tenemos ahora. A ver, el avance tecnológico es tan impresionante y a una velocidad tan inaudita que no lo podés creer. No se puede creer, o sea, y eso hace que la Fórmula 1 sea tan compleja. Un auto de Fórmula 1 es tan complejo en su funcionamiento y tiene que haber tantas cosas que estén coordinadas entre sí para que el auto sea eficiente, que ha llevado la Fórmula 1 a un nivel donde vos vas a la clasificación de la próxima carrera, en la Q1, del primero al 16º, es decir, el primero que se queda fuera de la Q2, debe haber 6 décimas, 7 décimas. Cuando corría Tuero, me acuerdo perfecto, Esteban corría con un Minardi, y el Minardi estaba a 3 segundos de la punta. Que si vos te pones a pensar, 101, 102, 103. Cuando dije 101 pasó Senna, cuando dije 103 pasó Tuero. Nada. Claro. Sí. Bueno, ahora no llego a decir 101, que pasó Verstappen y pasa el último. A ver si entendí. Antes era más el piloto que la máquina y ahora es más la máquina que el piloto. No. El piloto siempre es importante, por más computadoras que haya. El auto, por supuesto, también. Lo que pasa es que el auto de hoy es mucho más complejo en su funcionamiento de lo que era un Fórmula 1 hace 30 años atrás. Solamente por la parte electrónica. Ni hablemos de la parte aerodinámica. Es mucho más complejo trabajar. Y todas esas cosas tienen que trabajar bien en conjunto para que sea un funcionamiento armónico y bueno. Donde Claro. tenés una de esas piecitas que está 1 milímetro corrida para el lado equivocado, el auto desaparece. Cuando digo desaparece, deja de ser un auto de estar en la Q3 a un auto que por ahí con mucha suerte pasa a la Q2. ¿Para qué sirve el DRS? El DRS es la abreviatura de Drag Reduction System. Es un alerón, el alerón trasero en general, o sea, el alerón trasero, no me voy a poner demasiado específico, que ante determinadas circunstancias que están reglamentadas para que ocurran, como por ejemplo que el auto que va delante tuyo tiene que estar a menos de un segundo en determinado lugar de la pista, el DRS es uno de los alerones Flaps, sí, como si o fueran flaps flaps. del alerón que se abre y permite que se reduzca el drag. ¿Qué es el drag? La resistencia al avance. Lo que el auto tiene que vencer para avanzar, el viento o O el coeficiente Se le abre la ventanita. el aire que tiene que romper para avanzar. Y eso les da, depende del largo de la recta, pero les da hasta 25 kilómetros más, 30 kilómetros más. Al de adelante ni lo pasan, lo esquivan. O sea, y vos sos lo que se dice en inglés un sitting duck. Te pasó y no puedes hacer nada. Tiene 30 kilómetros más que vos. Y hablando del tema de la Fórmula 1. Perdón, que el Sí. año que viene el DRS no va a existir. Con el nuevo reglamento. No va a existir, va a ser algo similar, pero en ambos trenes. Ahora el DRS únicamente actúa sobre el tren trasero, el tren delantero. Hasta la carrera pasada, ellos, los equipos que son, por algo le pagan lo que le pagan a los ingenieros, habían inventado como que el alerón se venciera, flexionara y tuviera menor resistencia al avance, lo que hace que el auto al final de la recta sea más veloz y que cuando baja la velocidad el alerón vuelve a su posición original, con lo cual vuelve a tener más carga
en la parte delantera y hace que el auto no sea supirante, con lo cual cuida el neumático. O sea, Claro, sí, sí, empezás en una... no, nunca es, acabás. es fascinante el tema de la puesta a punto de los autos. No deja de ser siempre la puesta a punto de un auto es un compromiso. O sea, lo ideal no existe. Porque si yo lo pongo bien para una parte del circuito, me va a andar mal en la otra. Entonces tengo que tratar de encontrar un compromiso, un equilibrio para que el auto sea eficiente. Vos fíjate, cuando te dicen velocidades máximas en el circuito que se te ocurra. Y vos vas a ver que mirás la tabla de tiempos. Anteúltimo está René. No quiero hacer nombres a propósito. Anteúltimo está René. ¿Qué velocidad tiene? ¿Cuál es la velocidad máxima del auto René? 334. ¿Y cómo está en la lista de los más veloces? Segundo. Pero me figura anteúltimo. Che, ¿y Piastri cómo está? Y Piastri con la velocidad final está antepenúltimo. ¿Y qué tiempo hizo? El mejor. Entonces vos decís, che, loco, acá 2 más 2 no me da 4. Es que 2 más 2 en eso no es 4. Porque vos tenés que compensás la menor velocidad final siendo mucho más rápido en la parte donde tenés que doblar y frenar. Porque, ojo, la carga del auto también te ayuda a pararlo. Ahora te voy a contar una anécdota que me contó Esteban Tuero. Entonces, por ahí para vos es preferible perder un poco de velocidad final, pero ser mucho más eficiente al momento de doblar. Y cuidar tu neumático al momento de doblar. O sea, insisto, es un compromiso muy complicado. Y la anécdota que te iba a contar de Esteban Tuero, Esteban me contó una vez que cuando le estaban enseñando a él Fórmula 1, lo llevaron a un circuito donde lo único que tenía que hacer era andar en la recta, ida y vuelta. Y le decían, y no frenes. Lo único que tenés que hacer es venir a fondo y levantar el pie del acelerador. Nada más. Bueno, y me dice Esteban, la primera vez que salí lo hice, por solo levantar el pie del acelerador, el auto paraba más que el Fórmula 3 cuando yo le daba freno a fondo. Por la carga aerodinámica. Mira. Sí, sí, el aire que tenía que romper y la puesta a punto que tenía. Entonces, imagínate lo que para un auto de Fórmula 1 hoy con esos tremendos alerones que tienen, Bueno, más el freno, que es de fibra de carbono, claro. que trabaja a más de 1000 grados de temperatura. O sea, la Fórmula 1 ha llegado a un desarrollo tan fenomenal que a mí me asombra y me enamora. Y ahora estamos con Colapinto, ¿no? Ya van 2 carreras con el Alpine. 3. ¿Cómo viste el auto en estas primeras 3 carreras? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que te deja? Porque la gente, viste, ya empiezan los comentarios del típico, no sé, televidente de Fórmula 1 que no está muy empapado y dice, este no anda, vamos. Bueno, porque la gente vive del resultado, y el resultado en Fórmula 1, más en un equipo como el Alpine, el resultado es un accidente. Es una suma de cosas, ¿no? Siempre es una sumatoria de cosas. Salió 16, 13 y 15. Sí, yo eso no me importa demasiado. Yo comparo, y ahora te vas a ver a dónde quiero llegar, yo comparo las primeras 3 carreras de Franco en el Williams el año pasado, sumale si querés la prueba que hizo en Silverstone en la práctica 1, y estas 3 primeras, y Franco en las 3 primeras con el Williams la rompió. Sí. La rompió. Tiene una muy buena imagen, digamos, ¿no? Pero a ver, estaban todos enamorados. Sí. Era la Sí, nueva sí. estrellita que todos la querían. ¿Qué pasa este año? Bueno, como primera medida, Alpine ya anunció a principios de este año, o sea, en el invierno europeo, que no iban a desarrollar un chasis nuevo, sino que iban a usar este año, con algunas modificaciones, el mismo chasis que en el 24. El auto claramente no es el mejor. Pero tampoco es el peor. ¿Es competitivo o no? Yo digo que no es el mejor para que cada uno saque sus conclusiones. No pongas palabras en mi boca que no debo decir. Al auto le falta, claramente le falta. Algunos se agarran del tema del motor, que el motor le faltan 30 caballos o 40 caballos. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con eso, sí un poquito. Porque si el auto tiene 1000 caballos de potencia y me faltan 40, 30,
Sí, me duele, pero tampoco no es que me están clavando un puñal. Claro. Ahora, la eficiencia o ineficiencia de un auto se hace alrededor de todas esas... Cuando te dije hace un rato, todo tiene que funcionar coordinadamente, bueno. Y el auto, bueno, no es bueno. Ahora, ¿con quién comparás vos a un piloto? Con su compañero de equipo. Fenómeno. A Franco, comparado con su compañero de equipo, no le está yendo wow. De hecho, yo te diría que no le está yendo bien. ¿Franco es mejor que Gasly o Gasly es mejor que Franco? Yo creo que eso no está en discusión en este momento, porque Gasly es un tipo que tiene 200 carreras en el lomo, es ganador de Fórmula 1, y Franco es un tipo que tiene 9 más 3 son 12. O sea, Franco está en primero inferior, otro está terminando la universidad. Sí, pero hay como síndrome. El otro día dijo Briatore algo así como, no digo que lo comparó con Alonso, pero dio a entender que tiene ese olfato de, bueno, con Alonso también hubo que esperarlo, algo así dijo, ¿no? Como que, bueno, hay que esperarlo, con Alonso es que yo estoy de acuerdo que hay que esperarlo. El tema es que la Fórmula 1, como te dije, sin sentimientos ni emociones, no tiene sentimientos ni emociones, y sí tiene necesidades. Claro. Yo particularmente creo que la carrera de Imola se vio comprometida por el golpe en la primera clasificación. La carrera de Mónaco... Insisto, yo estoy acá a 10.000 kilómetros de distancia, ¿sí? La carrera de Mónaco, yo estimo que le deben haber dicho, esta carrera simplemente hay que terminarla, el auto acá no funciona, así que terminemos la carrera con el auto en una pieza y si es posible, ni lo ensucias. La carrera en Barcelona tuvo una pérdida hidráulica en el primer entrenamiento, eso y lo privó de girar. En el segundo entrenamiento... Para mí estuvo trabajando para el equipo y no para él, en cuanto a vamos a probar distintas cosas, a ver cómo nos funcionan, tanque lleno, cosas que los equipos prueban, cuál es el desgaste de los neumáticos y demás. Llegó a la clasificación, entrenamiento 3, se puso creo que a 3 décimas de Gasly. Llega a la clasificación, estaba a 1 décima de Gasly adentro de la Q2 y se rompe algo en la transmisión del auto, aparentemente la caja. Con lo cual, ya está. Quedaste afuera. Quedó igual para largar 15, después largó 16 por una penalización, pero a lo que voy es que hasta acá las cosas las viene haciendo bien, pero no tiene nada para mostrar. Claro. Claro. Pero explico? tampoco es el peor, porque digo, A mí, con mucho más experiencia... yo para abajo no miro. Yo siempre miro al que está arriba. El que está atrás mío, que se preocupe por mí. Yo no me tengo que preocupar por él. Yo miro al que está arriba. Y hoy yo lo miro, o sea, yo necesito, lo que dije el otro día en clasificando, yo decía, Franco lo que necesita es un fin de semana redondito, sin problemas, donde todo salga 8 puntos. Ni te digo 10. Pero vos qué le pedís, que no choque, que llegue y si puede que mejore un puesto del que salió. Bueno, que no choque eso, por supuesto. Sí. Eso siempre es veneno para la carrera deportiva de cualquier piloto, más en Fórmula 1 y más si sos debutante. No, que esté ahí de Gasly. Ahí, 2 décimas, no más que eso. Y que me mejore un puesto 13. Que yo sé que puede. No tengo ninguna duda que puede. O sea, el chico tiene el talento y la capacidad para hacerlo. Pero vos y el auto son uno. Y si el auto te acompaña hasta ahí... Ahora, muchos han empezado a hablar de sabotaje y cosas raras. Yo no compro eso, para nada. O sea, sabotaje no existe. Yo por lo menos creo. ¿Y vos querés, Tomás, que...? Pero sí creo, discúlpame que quiero redondear con esto, sí creo que puede ser que hay piezas que el auto de Gasly las tiene y piezas que el auto de Franco no. O todavía no le llegaron. Que es algo habitual eso en muchos equipos muchas veces, ¿no? Más o menos. No debería ser así. Sí, el full y el entiendo que puede ser así, Sí. más en un momento complicado que está pasando la Fórmula 1 hoy, porque ¿qué pasa? A fin de año cambia el reglamento. Entonces Claro. todo lo que tenemos este año y la plata que gastamos este año en nuevas piezas, lo tenemos que tirar a la basura. Claro. Es invertir ahora para... Entonces, costo-beneficio. Y Alpine está trabajando para el 26. Entonces, a mí lo único que me preocupa hoy es... Porque hay muchas teorías conspirativas en cuanto a que lo bajan y que se le terminan las 5 carreras y que... En teoría les quedan 2, ¿no? La realidad es que, a ver,
Primero dijeron 5, comunicado oficial de Alpine. Después Briatore dijo, yo no dije nada. Se abrió. Claro, como diciendo, puede ser 1, 3, 5 o hasta fin de año. Yo no sé qué es lo que... Nadie de nosotros sabe qué es lo que hablan Alpine, Colapinto y Briatore, en cuanto a que Briatore le pasa la mano por la espalda y dice, Franco, vos fumá, que hasta fin de año estás arriba. Entonces él claramente encara las cosas de otra manera. Claro. A que si tiene la espada de Damocles arriba de la cabeza y sabe que Canadá Claro. o Austria tiene que Claro, te hacer queda algo. una carrera, Claro. hacía buena letra porque si no fuiste. Sí, no, buena letra significa hacer algo. A ver, ¿qué le estamos pidiendo? Una largada como la de Singapur el año pasado. Que haga un... Claro. O sea, esos destellos de tengo un poquito más que los demás. ¿Estamos? Si suma puntos, ¿Vos crees que este año todavía no mostró nada que sí mostró el año pasado? Ese destello, esa cosa que diga, epa, este pibe. yo no vi nada de eso. O sea, y no es que no lo tenga. Lo tiene en el freezer condicionado por el auto. ¿Y crees que hay un efecto, digo, porque como argentino a veces, viste que siempre los argentinos empezamos a, viste, nos subimos a muchacho, ¿no? ¿Crees que hay un efecto marketing que también está a la par de eso y que tal vez nos está empezando a confundir un poco? Bueno, Franco es una figura en cuanto a todo lo que está pasando alrededor del equipo Alpine. Seguidores en redes, interacciones en redes, venta de merchandising, se agota el merchandising de Franco Colapinto y es tercer piloto. O sea, era tercer piloto hasta hace 3 carreras. Y eso es importante para una... Sí, pero al final del día lo que vale es el resultado en la carrera. Ahora, si Alpine hoy, a 10 fechas de empezada del campeonato, cuando todavía faltan 14 más, ya sabe que este año va a ser para tirar a la basura y está dispuesto a tirarlo a la basura y le da la tranquilidad al piloto de que no va a pasar nada, es una historia. Ahora, si no es así, es otra. Con lo cual, Franco es... a ver, yo no voy a descubrir, no les voy a contar nada que no sepan. El tipo es un crack en las redes, un crack en los reportajes. Aprendió muchísimo del año pasado a en cuanto a cómo comportarse con la prensa. Que la prensa es muy ingrata. Claro. Y más la prensa anglosajona con Franco en estos días está haciendo, no digo ingrata porque no le deben nada, pero a ver, le están dando... Todos los días lo bajan del auto. Es más, el viernes, yo hablando con un amigo, me dice, che, ¿qué sabe Franco? Juano, he decidido no entrar en ningún tipo de video, me quiero desintoxicar de Colapinto porque todo lo que leo es para atrás y son todas fuentes no confiables. Lo único que yo confío es algo que tenga el loguito de Alpine, todo lo demás es todo zaraza, porque hay demasiado interés creado. O sea, hay muchos que lo quieren volver a subir a Dujan, hay muchos que lo quieren bajar a Colapinto porque sudamericano, no sé. El chico tiene lo que hay que tener, hay que darle la herramienta para que pueda demostrarlo. Y hasta acá yo creo que Alpine, más allá de que lo intentó, no le supo dar la herramienta. ¿Y vos crees que en algún momento tu intuición va a ganar realmente algo, Franco? No tengo ninguna duda, en el auto indicado no tengo ninguna duda. Es más, antes que empezara todo esta segunda parte de Franco, yo dije, dejando de afuera Mónaco, en Imola, Canadá o Austria, va a sumar, dije yo. Me quedan 2. Bueno. Insisto, es una carrera de autos que involucra pilotos. Pero si no tenés el auto, vos podés ser Fangio. Y digo a propósito Fangio, que si no te subís al auto que te tenés que subir. Bueno, pero a vos que fuiste piloto, que sos todavía, ¿no te pasa también que, por ejemplo, me imagino, si vos sabés que no tenés el auto, ese auto que funciona, qué sé yo, es como que eso te priva de hacer ese extra de maniobra, por ejemplo, de esa seguridad? Mira, si yo tuviera 22 años como tiene Franco, te contestaría de una manera, pero como tengo muchos más, seguramente te contesto de otra, porque yo pienso mucho más. Uh-huh. Y ya no estoy activo, ni estuve ni cerca de andar en un Fórmula 1. Uh-huh. Estos chicos tienen otra cabeza, son digitales, yo soy analógico. ¿Me explico? Uh-huh. Él sabe lo que está pasando.
Por eso yo decía recién que me parece que es importante que dentro del equipo haya un mensaje para él, para que él esté tranquilo de la cabeza, porque si no es una presión que vos te subís al auto y ponele clasificación en Austria dentro de 20 días. Y hasta ahí no sumó. Imagínate cómo se sube ese pobre chico al auto. Claro. Con un peso arriba de los hombros. Sí, ya está listo. O sea, que no lo sabe, o sea, la verdad es que no lo sabe, ni yo tampoco, ni nadie lo sabe. Pero lo que yo quiero entender es, ¿vos crees que él en un Ferrari, en un McLaren, tendría otro desempeño? Tenés que darle horas de vuelo. O sea, esto no es soplar y hacer botellas. Tenés que darle horas de vuelo. O sea, un Piastri, por decirte algo, hoy recién en su tercer año está descollando y es candidato a ser presidente, iba a decir, es candidato a ser campeón. Está en el mejor equipo, pero también está en su tercer año. ¿Es su mejor momento, decís vos? No sé si es su mejor momento, porque nunca sabés, o sea, no bueno, creo. hasta ahora tal vez. Ponele, desde que empezó sí, porque vienen madurando, el piloto tiene que madurar como piloto, no es tan fácil esto, o sea, una cosa es correr, discúlpenme el término que voy a usar, correr en las categorías pedorras que corrí yo, y otra cosa es correr en el automovilismo 100% profesional, sin sentimientos ni emociones. Entonces, es dificilísimo, complicadísimo lo que le piden a Franco. ¿Y Hamilton para vos ya fue? Toda mi vida fui muy respetuoso de los pilotos y lo sigo siendo y siempre los defiendo. Cuando empezó el año y hablamos de esto en el programa en Clasificando, donde estoy, yo dije, Leclerc lo va a retirar a Hamilton. Perdón por la falta de respeto hacia la trayectoria de Hamilton, pero yo dije esto que te estoy diciendo ahora. Perdón por la falta de respeto a la trayectoria de Hamilton, pero me parece que Leclerc lo va a retirar a Hamilton. Espero que no sea el caso, pero hasta acá se nota que le está costando. Tampoco no es que se arrastra, digamos las cosas como son, ¿no? Pero Leclerc le está ganando claramente. Y bueno, es la ley de la vida. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que, volviendo una vez más a Franco, y lo quiero subrayar, yo creo que la madera está, hay que saber tallarla. Y no es responsabilidad de él tallarla. Verstappen, ¿te parece que todavía tiene como mucho hilo en el carretel? Sí, claro que tiene. Pero vos viste lo que pasó la carrera pasada. Lo Lo sancionaron, ¿no? Con un puesto. Sí, yo diría que se le salió un patito de la fila y se le cortó un fusible y bueno. Se puso nervioso, digamos. Sí, pero si vos te pones a pensar en la historia y no demasiado lejana, Schumacher era igual, Senna era igual, Prost era igual y alguno más que se me escapa también. Un Niki Lauda. Niki tal le pegaban el palo y se iba afuera. Estos le pegaban el palo y se iba adentro. Pero todos esos grandes campeones tienen eso. Que en su momento, cuando sucede, se lo criticamos. A algunos se lo perdonan más, a otros se lo perdonan menos. Pero todos están cortados con la misma tijera. Yo no lo critico tanto a Verstappen por lo que hizo. Está mal, está mal. Tendrían que haberlo sancionado más duramente de lo que lo sancionaron. Pero así todo, no lo critico por lo que hizo, porque comprendo su frustración y hay que estar arriba del auto en la vuelta 64 de 66, o sea, está terminando la carrera, con un equipo que te hizo una parada mala, que te puso las gomas que no van, que van 7 décimas más despacio por vuelta que la otra, que estás perdiendo la carrera con un campeonato que lo estás peleando contra 2 McLaren, y se te viene todo eso encima, y bueno, en algún momento Explotás. Te salta la térmica. Pero, a ver, a mí, a vos, a cualquiera de los que nos está viendo, porque la gente lo analiza o lo critica desde la comodidad del sillón de su casa viéndolo por televisión. Mira lo que hizo. ¿Entendés? Yo también lo hago. He aprendido a no hacerlo, pero tenés que estar en ese lugar y en ese momento. Por eso digo que es muy difícil estar, y otra vez me salto y me vuelvo para Colapinto, en el lugar de Franco. En un equipo que es nuevo, que no están todos muy felices de tenerlo ahí. ¿Estamos? Porque yo veo el ambiente que había en Williams, era un feliz cumpleaños cada vez que había carrera.
Y veo el ambiente que hay en el Alpine y como que, bueno, está bien, nos trajeron a este pibe. Como que lo que tocó, tocó. No, es que hay muchos que están enamorados del piloto que estaba antes todavía. Y Bueno, me parece que Briatore fue el gran impulsor, ¿no? bueno, Briatore aparentemente, porque tampoco no hay nada oficial, hizo una inversión muy importante. O sea, se tiran números, pero nadie sabe. Pero el equipo, mira, Fangio lo dijo. El que te hace ganar las carreras es tu mecánico. Entonces yo pregunto, y no me voy a extender demasiado en esto, si hay algún mecánico que por un error te deja una pieza corrida medio milímetro más para un lado o medio milímetro más para el otro, ¿qué pasa con el auto? Y no anda. ¿Por ahí se pone 3 décimas más lento? ¿4 décimas más lento? No sé, yo pregunto. Sí. Yo no sé nada de estos, pero pregunto. Sí. Me gustaría un ping-pong con algunos nombres, a ver qué opinas. Bueno, de Hamilton, ¿cuál es para vos, si tenés que definirlo, cuál es su característica mayor? Es un grandísimo piloto, un tipo que está involucrado con la parte humana de todo este deporte que es tan siniestramente frío. Me parece aparte de muy buen piloto, yo podría ser amigo de este tipo. Leclerc. Il predestinato. Y sí, es el que Ferrari tiene como, primero con un contrato hasta el 27, 28. En cuanto a piloto, a ninguno de estos, por lo menos que me estás nombrando, a ninguno de los 20 que están en la grilla de Fórmula 1 lo puedes discutir, porque son todos, el peor, entre comillas, es buenísimo. Claro. Imagínate lo que es el mejor. Sí. Porque aparte, insisto, al final del día son carreras de autos. Bajalo a Franco del Alpine y ponerlo en un Williams y va a andar como Albon o como Sainz. No tengo ninguna duda. Bueno, Verstappen. Un grandísimo piloto que creo que tiene que madurar su parte emocional todavía. No sé si lo va a lograr. Piastri. Un proyecto espectacular de piloto que recién está saliendo del cascarón. Te lo dije hace un ratito. O sea, está en su tercer año recién. Su techo es... no se sabe cuál es. Norris. Sufre a Piastri. Pero ojo, sí. Muy capaz, muy talentoso. Pero Piastri anda rápido aunque los patitos no estén en fila. Y Norris anda rápido cuando todos los patitos están en fila. Sainz. Espectacular. Me gusta, yo siempre digo lo orgulloso que debe estar el padre, que fue campeón del mundo de rally, es una leyenda en el automovilismo deportivo internacional de todos los tiempos, y de repente le aparece el hijo que él lo quiere llevar para el lado del rally, y él dice, no, yo quiero ir para el lado de la Fórmula, y termina siendo piloto Ferrari, imagínatelo. Claro. Bueno, otro español, Alonso. Un crack. Me defino y me declaro hincha de Alonso. Pero por su forma de ser, por lo que ha alargado su trayectoria, por cómo se relaciona con sus pilotos, es muy hábil. Todos estos fuman adentro de una garrafa, todos. Pero Alonso es habilísimo. Y así como en una época hasta que se retiró me definía como hincha de Kimi Raikkonen, me defino hincha de Alonso porque me parece espectacular lo que hace. Y no me importa cómo sale. ¿Le queda todavía para vos a Alonso? Físicamente creo que y sí. Digo, la edad también influye. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. O sea, un hombre de 42 años es un hombre joven. Te voy a decir algo. Cuando mi abuelo tenía 61, y tengo la imagen acá, mi abuelo tenía 61, yo lo miraba y mi abuelo era un anciano. Un anciano. Por su forma de moverse, era un anciano. Hoy ves tipos de 75 años y no te digo que sean ancianos, no te digo que sean... Jóvenes, pero sí que está en muy buen estado, ¿no? Alonso tiene 40 y cortos. ¿Sabés cuánto le queda hilo le queda en el carretel? Las ganas que él tenga de seguir haciendo este sacrificio de andar volando alrededor del globo terráqueo durante 270 días del año, con cambio de uso horario, con cambio de alimentación, con cambio de horarios y demás. Russell Va a ser campeón del mundo, creo yo.
es muy capaz. Le hizo sombra a Hamilton, que no es poco. Gasly. Compañero de equipo de Franco Colapinto, que espero que pierda contra Franco Colapinto más temprano que tarde, pero no deja de ser un muy buen piloto que explotó, en el buen sentido de la palabra, cuando se fue de las alas de Red Bull, porque él era, o sea, formó parte de Red Bull, tanto del Alfa Tauri o Toro Rosso en su momento, pasó al Red Bull, pero eso es una picadora de carne. Cuando salió de ahí, él era compañero de equipo de Yuki Tsunoda en Toro Rosso. Cuando salió de ahí y se fue a Renault y después a Alpine, de repente explotó como piloto. O sea, no lo tenían... Como que, ¿viste cuando a un caballo que es medio jorobado le soltás la rienda para que haga lo que quiera hacer y de repente se transforma en un... Mirá que... Bueno, eso es Gasly. Franco. Un futuro grandísimo orgullo de todos los argentinos. Como piloto me refiero de Fórmula 1. Espero que tenga el tiempo necesario en este mundo tan complicado que es la Fórmula 1. Yo siempre digo que es una pileta llena de tiburones y pirañas. Espero que tenga el tiempo de madurar o la posibilidad de madurar para poder demostrar todo lo que puede hacer, que estoy convencido que es muchísimo. No te puedo decir si va a ser campeón del mundo o no, ojalá que sí, pero que va a dar que hablar y que si tiene la posibilidad de mostrarse con el medio apropiado, y tenemos para una carrera deportiva como la de Lole Reutemann, 10 años. Y un O último. más, porque tiene 22. Claro. Lole fue a Europa con 28. O sea, tenemos Franco Colapinto para dentro de 15 años. Un último. Harpe. Un hombre con el cual Dios ha sido muy generoso en su vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, lo pasé fenómeno. Hablamos De todo. Así que Buen muchísimas rato. gracias a vos, René, a vos, Fede. Muchísimas gracias, lo pasé espectacular. Le deseo todo lo mejor a Franco este fin de semana en Canadá, que va a ser complicado para el equipo, va a ser complicado para el equipo Alpine. Y en Austria creo que ahí van un poco más a un terreno donde el Alpine se va a sentir un poquito más cómodo. Y nada, espero que... Canadá creo que nunca había corrido, ¿no? No, Nunca estuvo. No, pero hoy con los simuladores Claro, ya tiene una base. tiene... A ver, yo no creo que llegue a Canadá con menos de 200 vueltas arriba del auto en el simulador. Y no es el simulador que tiene tu hijo en su casa. No, no. Claro, es igual. No, estos son simuladores, cosa seria. Con lo cual va a depender cómo cae el auto en el circuito, qué es lo que le dan a Franco, porque son carreras de autos. Y, por ejemplo, a ver, yo me noté acá porque lo tengo por otra cosa. El año pasado, primero que se largó con lluvia el año pasado en Canadá, muy complicado. Y en carrera los Alpine fueron 9º y 10º, pero ojo, habían largado 15 y 18. O sea, ¿Por qué fueron 9º y 10º? Bueno, porque las dos Ferrari abandonaron, porque Sainz y Leclerc abandonaron, Albon abandonó, Checo Pérez abandonó, o sea, todos autos que potencialmente estaban por delante de los Alpine abandonaron, con lo cual los Alpine, brillante, porque las carreras también son así, hay que correrlas, si los demás se pegan es un problema de ellos, no tuyo. 9º y 10º, con lo cual espero que repitan esa actuación este fin de semana, vamos Ojalá. a estar todos contentos. Ojalá, ojalá. Gracias nuevamente, Tomás. Gracias a ustedes por la invitación, fue un honor venir acá. Al contrario. ¿Dónde lo pueden ver Sí, también? tanto como en Clasificando por YouTube. En Clasificando estoy los lunes y los viernes, Sí. y ahora Y con Power Sport se vienen más cositas, ¿no? ¿Me dijiste? en el canal de Power Sport TV, que lo saqué del freezer ahora después de muchos años, ahí estoy haciendo videos tratando de... Hablo de Colapinto en cuanto a cómo fue el fin de semana y qué es lo que me parece, trato de conectar con esta nueva hinchada, y ahora estoy preparando un video donde estoy tratando de explicar ciertos términos y ciertas cosas que pasan en Fórmula 1, pero en el automovilismo también. Por ejemplo, ayer estaba hablando de un auto que va de trompa. Y el ser humano normal que maneja todos los días en la calle nunca en su vida sintió que su auto vaya de trompa.
¿Estamos? Bueno, entonces yo te explico cómo, por qué, cómo lo solucionás. En tu auto de calle nunca lo vas a sentir, porque nunca llevas tu auto al límite de la adherencia del neumático respecto del piso. Pero sí te tengo que explicar qué es lo que pasa al piloto. Vos te das cuenta cuando dobla más el volante de lo que está doblando el auto, ya te das cuenta. No, pero a veces uno manejando da algunos sustitos y entendés porque el auto, a veces la dinámica... Sí, bueno, en la parte de atrás es más fácil, pero la parte de adelante es más complicada de darte cuenta y relativamente sencillo de explicarlo y más sencillo todavía de... Bueno, hay que verte entonces en tu canal. Si me ven, yo voy a estar muy feliz, por supuesto, se los agradezco mucho. Bueno, nuevamente gracias. Gracias a ustedes. Bueno, René, ¿te gustó el programa de hoy? Muy bueno, completo. Sí. Tuvimos de todo un poquito. Sí, con una eminencia. Escuchando. Una eminencia. Exacto. Bueno, tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver si alguna idea vamos a... hacemos un link ahí. Sí, Bueno. vamos a hacer. Si les gusta, vemos qué podemos hacer. ¿Será hasta la próxima semana? Nos vemos hasta A las 6 de la tarde. Exacto. Chau, chau.